Día 17 de la lectura de 1984. Entonces habíamos quedado en que cuyas brutales sátiras habían ayudado a inflamar la opinión popular antes y durante la Revolución. Incluso entonces, de cuando en cuando seguían publicándole alguna en el Times, pero eran solo una imitación de su primer estilo y resultaban pocos convincentes y carentes de vida. Siempre eran refritos de los temas originales: las casas de los suburbios, niños famélicos, algaradas callejeras, capitalistas con chistera. Incluso en las barricadas, los capitalistas seguían llevando chistera. Un esfuerzo constante inútil por volver al pasado. Era un hombre monstruoso con una melena de cabello gris y grasiento, bolsas en los ojos, cicatrices y gruesos labios negroides. En otra época debía de haber sido muy fuerte, pero por aquel entonces su corpachón se encorvaba flácido y grueso y daba la impresión de estar desmoronándose por todas partes. Parecía estar viniéndose abajo ante sus propios ojos como una luz en una montaña. Eran las solitarias 15 horas. Winston no recordaba que habían ido a hacer al café a esa hora. El local estaba casi vacío, las telepantallas emitían música enlatada, los tres hombres estaban en su rincón casi inmóviles y sin decir nada. Sin que se lo pidieran, el camarero les sirvió otras 3 copas de ginebra. Había un tablero de ajedrez en la mesa a su lado con las piezas colocadas, pero no habían empezado ninguna partida. De pronto, durante casi medio minuto, algo se les ocurrió a las telepantallas. La música que estaba sonando cambió y el tono también. Era difícil describir lo que pasó. Fue una nota extraña, cascada como un rebuzno y burlona. En su imaginación, Winston la llamaba la nota amarilla. Luego una voz de la telepantalla cantó: bajo las ramas del castaño te vendí, me vendiste. Ahí están y aquí estamos, bajo las ramas del castaño. Los tres hombres siguieron inmóviles, pero cuando Winston volvió a mirar el rostro ajado de Rutherford, vio que tenía los ojos llenos de lágrimas y por primera vez reparó con una especie de escalofrío, aunque sin saber por qué se estremecía, en que tanto Aronson como Rutherford tenían la nariz rota. Poco tiempo después volvieron a detenerlos. Por lo visto habían vuelto a conspirar, nada más ser puestos en libertad. En el segundo juicio volvieron a confesar sus antiguos delitos y una retahíla de crímenes nuevos. Los ejecutaron y su destino quedó registrado en la historia del partido como advertencia para la posteridad. Unos 5 años más tarde, en el 73, Winston estaba desenrollando un fajo de documentos que acababan de salir del tubo neumático de su escritorio cuando reparó en un papel que sin duda se había traspapelado entre los otros. En cuanto lo aplanó, comprendió su importancia. Era media página arrancada de un ejemplar del Times de 10 años antes. La parte superior, de modo que incluía la fecha e incluía una fotografía de los delegados en una reunión del partido en Nueva York. En un lugar destacado en el centro del grupo se hallaban Jones, Aronson y Rutherford. No había duda posible, pero si fuera poco, sus nombres figuraban al pie. La clave estaba en que en ambos juicios los tres hombres habían confesado estar en el suelo eurasiático en esa fecha. Habían volado desde un aeródromo clandestino en Canadá a una cita en algún lugar de Siberia donde habían conspirado con miembros del Estado Mayor Euroasiático y les había revelado importantes secretos militares. Winston recordaba la fecha porque era el día de San Juan, pero la historia debía de estar registrada en muchos otros sitios. Solo había una conclusión posible: las confesiones eran falsas. Por supuesto, eso no era en sí mismo ningún descubrimiento. Ni siquiera entonces creía Winston que las víctimas de las purgas hubiesen cometido realmente los crímenes de los que se les acusaban, pero era una prueba concreta, un fragmento del pasado abolido como un hueso fósil que aparece en un estrato inesperado y destruye una teoría geológica. Si hubiese podido publicarse de algún modo y dar a conocer su significado, habría sido suficiente para volar al partido en pedazos. Había seguido trabajando. En cuanto vio la fotografía y comprendió lo que significaba, la había tapado con otra hoja de papel. Por suerte, cuando la desenrolló estaba boca abajo y fuera del campo de visión de la telepantalla. Se puso el cuaderno sobre la rodilla, echó la silla para atrás para relajarse a lo más posible de la telepantalla. Para alejarse. Adoptar un gesto inexpresivo era fácil e incluso se podía controlar la respiración haciendo un esfuerzo, pero controlar el latido cardíaco era imposible y la telepantalla era lo bastante sensible para captarlo. Dejó pasar unos 10 minutos torturado por el temor a que un accidente, una repentina corriente de aire sobre la mesa, por ejemplo, pudiera delatarle. Luego, sin volver a darle la vuelta, echó la fotografía en el agujero de memoria, junto con otros papeles. Un minuto después, debió de convertirse en ceniza. Eso había sido 10 u 11 años antes. Hoy probablemente
se hubiese conservado la fotografía. Era curioso que el hecho de haberla tenido entre los dedos fuera lo que le parecía señalar una diferencia, incluso en ese momento, cuando la fotografía y el suceso que retrataban eran más que un recuerdo. ¿Acaso el poder del partido sobre el pasado era menos fuerte porque una prueba que ya no existía hubiera existido? Se preguntó. Pero ahora, suponiendo que pudiese resucitar de las cenizas, la fotografía ya ni siquiera sería una prueba de nada. En la época en que se hizo su descubrimiento, Oceanía ya no estaba en guerra con Eurasia y los 3 muertos deberían haberse traicionado a su país con Asia. Deberían haber traicionado a su país con Asia. Desde entonces había habido otras acusaciones, 2 o 3, no recordaba cuántas. Muy probablemente las confesiones se hubiesen reescrito varias veces hasta que los hechos y las fechas originales hubiesen dejado de tener la menor importancia. El pasado no solo cambiaba, sino que cambiaba continuamente. Lo que más contribuía a producirle aquella sensación de pesadilla era que no acababa de entender por qué se llevaba a cabo aquella gigantesca impostura. Las ventajas inmediatas de falsificar el pasado eran evidentes, pero la razón última era misteriosa. Volvió a empuñar la pluma y escribió: entiendo cómo, no entiendo por qué. Se preguntó cómo había hecho tantas veces y no estaría loco. Tal vez un loco no fuese más que una minoría de uno solo. En otra época había sido un síntoma de locura creer que la Tierra giraba alrededor del Sol. Hoy lo era creer que el pasado es inalterable. Tal vez fuese el único que lo creía y su creencia lo convertiría en loco. Pero lo de estar loco no le preocupaba demasiado. Lo que le horrorizaba era la posibilidad de estar equivocado. Cogió el libro de historia para niños y observó el retrato del hermano mayor que había en la portada. Los ojos los ojos hipnóticos lo miraron fijamente. Era como si te oprimiera una fuerza enorme que penetrase en tu cráneo y te machacara el cerebro para despojarte de tus convicciones y persuadirte de que negaras la evidencia de tus sentidos. Al final, el partido anunciaría que 2 y 2 son 5 y habría que creerlo. Más tarde o más temprano era inevitable que llegaran a eso. La lógica de su situación lo exigía. Su filosofía negaba tácitamente no solo la validez de la experiencia, sino la propia existencia de la realidad externa. El sentido común era la peor herejía. Y lo terrorífico no era que te mataran por pensar de otra manera, sino que era posible que tuviesen razón, pues después de todo, ¿cómo sabemos que 2 y 2 son 4? ¿O que la fuerza de la gravedad actúa? ¿O que el pasado es inalterable? Si tanto el pasado como el mundo externo insiste solo en la mente y es controlable, ¿qué nos queda? Pero no, su valor pareció cobrar ánimos espontáneamente. El rostro de O'Brien había acudido a su memoria sin que supiera muy bien por qué. Sabía con más certeza que antes que O'Brien estaba de su lado. Estaba escribiendo el diario para O'Brien. Se lo estaba escribiendo a O'Brien. Era como una carta interminable que nadie leería, pero que estaba dirigida a una persona concreta, lo que le confería un matiz peculiar. El partido instaba a negar la evidencia de tus ojos y oídos. Era su orden última y más esencial. A Winston se le encogió el corazón al pensar que el enorme poder dispuesto contra él y en la facilidad con que cualquier intelectual del partido podría derrotarle en una discusión con los útiles argumentos que él sería incapaz de entender y mucho menos de cuestionar. Y sin embargo tenía razón, ellos estaban equivocados y él tenía razón. Había que defender lo evidente, lo estúpido y lo verdadero. Tenía que aferrarse al hecho de que las verdades de perogrullo son ciertas. El mundo existe, sus leyes no cambian, las piedras son duras, el agua moja. Los objetos dejados en el vacío se caen hacia el centro de la tierra, con la sensación de estar hablándole a O'Brien. Y también estableciendo un axioma de crucial importancia, escribió: la libertad consiste en poder decir que 2 y 2 son 4. Admitido eso, se deduce todo lo demás. Ahora comenzaremos el capítulo 8. De algún lugar al fondo del pasaje, el olor del café tostado, café de verdad, no café de la Victoria, llegó flotando hasta la calle. Winston se detuvo involuntariamente durante un par de segundos, volvió al mundo medio olvidado de su infancia. Luego se oyó un portazo que parecía interrumpir aquel aroma de manera tan brusca como si se tratara de un sonido. Había andado varios kilómetros por las calles y notaba cómo empezaba a latirle la variz. Aquí vamos a acabar porque es muy largo. Y entonces vamos a empezar mañana el 18.